Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en esta edición de su programa Salud a la Carta. Venimos con un tema que usted se va a relacionar muchísimo porque es algo que le acompaña de vez en cuando o tal vez todos los días de su vida. Se trata justamente del estrés, ese compañero que nadie quiere pero que insiste en aparecer en nuestra cotidianidad. Vamos el día de hoy a conversar con el doctor Aarón Montoya porque, doctor, todos creemos saber qué es el estrés, pero realmente ni siquiera sabemos qué es el estrés. Bienvenido, doctor. Así que arranquemos por allí. ¿Cómo podemos comprender de una mejor manera ese sentimiento que muchas veces nos corroe? Bueno, Yuri, muchas gracias por el espacio y agradecerle a todos los televidentes que a nivel nacional e internacional nos están viendo. Y sí, bueno, el estrés, muchos decimos, es que estoy estresado todos los días y es que esto, ¿verdad? Pero al final el estrés es una respuesta fisiológica normal, tenemos un estrés que es el normal. Yo creo que si nos persiguiera un perro, por ejemplo, tuviéramos casi un accidente, hay una descarga de unas hormonas en el cuerpo, en el organismo, que hacen que nosotros respondamos en milisegundos, ¿verdad? Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la vasoconstricción a nivel periférico, digamos, en los miembros superiores e inferiores. Lo que hace es que haya un aumento de sangre en los órganos vitales, en el corazón, en los pulmones, en el cerebro. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí es donde viene el problema. Cuando este estrés, que es un mecanismo total absolutamente normal, aumenta el tiempo en el que está en el cuerpo, y ahí es donde viene toda la desencadenancia, ¿verdad? Y la cadena de problemas que nos pueden generar. Síntomas, doctor, que pueden estar relacionados a este bendito Yo estrés. creo que todos hemos sentido los síntomas del estrés, correcto. ¿Quién no ha tenido dolor de cabeza, verdad? Las cefaleas por el estrés, las tensiones, el dolor muscular, los dolores articulares, gastritis por estrés, ya sea estreñimiento o diarrea, ¿verdad? Por estrés. Al final problemas para dormir, ¿verdad? Insomnio manifiesto, problemas para concentrarnos, para poner atención, y estamos en un estado de irritabilidad constante, no tenemos una respuesta adecuada al medio, ¿verdad? Entonces cuando estamos estresados estamos con un abanico amplio de síntomas que al final nos genera que, uy, mira, no nos acerquemos a esa persona porque está estresada, y al final son problemas ya biológicos que a la larga desencadenan consecuencias muy graves para el cuerpo. Doctor, ¿existe un único estrés? ¿Es igual el que sentimos todos? ¿O tras de todo, tras de colmos, existen tipos de estrés? Sí, claro. Ya me estresé, doctor. No, Yuri, por favor, no. Vieras que sí, de hecho que hay muchos tipos de estrés. Al final la respuesta es la misma. Lo que pasa es el estímulo, ¿verdad? Porque en el estrés tiene que haber un estímulo que nos desencadena a nosotros la respuesta del cuerpo. Ahora, el estrés laboral, ¿verdad? Yo creo que esa es una epidemia. Ahora la OMS lo clasifica así. El estrés laboral es una epidemia que es de los frecuentes, el más frecuente de todos. Pero hemos tenido estrés por familia, estrés por situaciones económicas, por situaciones de salud, por situaciones de cómo nos vemos también en la autoestima. Entonces, vea que tipos de estrés, pues sí hay tipos de estrés, pero es principalmente el estímulo que lo desencadena. Al final de cuentas, por más tipos que existan, entonces llevan a una sola situación, a una misma sensación. Es una misma respuesta del cuerpo, exactamente. Ahora, doctor, ¿quiénes somos más estresados? ¿Los hombres o las mujeres? Y si hay alguna razón en especial. Lastimosamente las mujeres, ¿verdad? A pesar de que los hombres y toda esta cuestión de la igualdad de género que cada vez ha aumentado más, y pues por dicha en Costa Rica ha aumentado esta parte de la igualdad de género, sin embargo se ve que las tareas que desencadenan las damas, no solo porque las damas no solo se encargan de la parte laboral, sino que tienen que en sus casas también desencadenar un montón de tareas, ¿verdad? Que les encomiendan desde la cultura anterior. Entonces, sí, definitivamente las mujeres son las que más padecen de estrés. Doctor, es muy interesante porque ahora tenemos incluso la costumbre de por cualquier cosa, circunstancia, decir, ¡ay, qué estrés! Es como que se nos ha vuelto muy normal el ¡ay, qué estrés! O qué depre, que es otra frase que usamos con mucha frecuencia. Y me llama la atención porque ya no es un tema de adultos. Ahora vemos chicos de kinder incluso que dicen, mami, tengo estrés. ¿Cómo podríamos, doctor, valorar una situación de un niño que no debería tener mayores preocupaciones y que pueda decir, me siento estresado? Ese es un problema muy grande porque cada vez conforme van pasando los años va siendo más
temprana la edad donde se empieza a presentar o desencadenar el estrés. Y sí, por supuesto, ¿verdad? Ahora, el tipo de vida que nosotros vivimos, ¿verdad? Antes era más, vamos a ver, como más liberal el asunto, había más espacio para poder de la parte de esparcimiento. Ahora sabemos que todos vivimos encerrados y eso es un gran problema. Y ahora, no es solo esta parte, ¿verdad? Que los niños desencadenen estrés a cortas edades genera que tengan un factor de riesgo para su edad adulta de padecer un montón de enfermedades que más adelante quizás lo vamos a tocar. Pero sí, o sea, definitivamente que un niño esté estresado, que un adolescente esté estresado, lo predispone a que a edades más jóvenes en la adultez tengan más posibilidades de tener otras enfermedades. Y es que hay chicos, por ejemplo, que tienen pues esta afición a los juegos, que Nintendo, que la tecnología, y de repente cuando ya les llega la hora de guardarlos, le da aquella crisis de ansiedad, aquel estrés, aquella tensión. De repente, doctor, por ahí también podría derivarse esta situación. Por supuesto, ahora los videojuegos, los celulares, las redes sociales, ahora este mundo globalizado, todo se basa en eso. Y lastimosamente la parte de los límites, ¿verdad? La parte de la educación que tienen que tener los papás hacia sus hijos, porque ahora el estate quieto, ¿verdad? Como decimos popularmente, es el play o el celular principalmente. Y eso está muy mal. De hecho, que se recomienda de todas las guías que tienen que ver con la parte de abordaje de pediatría, es por favor que esté el uso restringido de los dispositivos móviles y de la parte de los videojuegos. Hay unos memes en internet que dicen, antes era que el chiquito pasara a la casa porque andaba jugando bola tarde, ahora es al revés, que el chiquito salga porque está ¿verdad? Ahí con el celular todo el día. Entonces sí, yo creo que la parte de establecer límites por parte de los adultos, porque al final somos los adultos que tenemos que darle el ejemplo a las futuras generaciones y establecer los límites en ellos es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. No sé, doctor, de repente es muy pesado lo que voy a decir, pero se ha convertido el estrés para muchas personas en un estilo de vida. Correcto. Mucha gente vive estresada todos los días de su vida. Y hay mucha gente que dice, mira, yo estresado es como funciono. Uno dice, no necesariamente es así, es muy peligroso. Y todo el desenlace que lleva en un futuro cercano, porque lo vemos así, hemos tenido pacientes de 35 años con un infarto y que vivían que son jefes y que viven con, por ejemplo, una carga laboral muy extenuante. Entonces uno ahí es donde realmente se pone y les dice, los pone contra pared al final. Uno les dice, bueno, ¿qué vale más? ¿Tu vida o estar estresado todo el día? Entonces ahí es donde uno dice, definitivamente ahí es donde tenemos que tratar a esos pacientes, bueno, no solo la parte farmacológica, porque ¿verdad? Esto no va más allá de una pastillita de tomarse, ¿verdad? Tiene que haber una parte conductual y una parte de estilo de vida que cambie o que cambiemos la forma de pensar relacionada al estrés. Lo importante, doctor, de ser consciente que el estrés no es algo que se queda allí y ya, es algo que puede derivar otras enfermedades muchísimo más graves que esta. Correcto. Ejemplo, lo voy a hacer así resumido. Digamos que los pacientes con osteoporosis, tener niveles elevados de cortisol o de glucocorticoides en sangre desencadenado por una respuesta de estrés continua, al final puede generar osteoporosis. ¿Por qué? Porque se inactivan unas células y se activan otras células que lo que hacen es desgastar, por decirlo así, el hueso, ¿verdad? Ejemplo, ya habíamos hablado la vez pasada de diabetes. Dentro de la fisiopatología de la diabetes habíamos dicho que había una hiperinsulinemia, o sea, que había un aumento de insulina en la sangre, pero ese aumento de insulina en la sangre se ve desencadenado por un aumento de azúcar en la sangre. Y ese azúcar en la sangre se ve aumentado principalmente por el estrés. Entonces, pacientes estresados crónicamente, que terminan siendo diabéticos. Pacientes estresados crónicamente por una hiperactividad simpática, porque no solo tiene que ver el cortisol, sino que también la adrenalina, la noradrenalina, que van a estar en niveles elevados en estos pacientes, hacen que me predisponga a que tenga presión elevada, o sea, presión alta, y que también tenga arritmias cardíacas, y que mira, el paciente también tiene depresión, mira que el paciente también tiene obesidad. Entonces, vean que al final, si nosotros nos ponemos como médicos o como profesionales de la salud a buscar la causa de la diabetes, la causa de la osteoporosis, la causa de la presión alta, tiene que ver mucho o está relacionado mucho con el estrés, porque al final caemos en la misma explicación de las veces anteriores, relacionado el estrés a
el común denominador a un montón de comorbilidades que pueden presentar los pacientes. ¿Podría relacionarse, doctor, a algo tan grave como el cáncer, por ejemplo? Por supuesto, está determinado que el cáncer de ovario, principalmente, que es uno de los cánceres que es muy sensible a hormonas, el estar con niveles de cortisol elevados en sangre hace que el cáncer de ovario, ya sea que el paciente tenga una recidiva, si ya lo tuvo, ¿verdad? O que si lo tiene, sea muchísimo más rápido el avance y muchísimo más joven las pacientes. Entonces, sí, definitivamente el cáncer es uno. Bueno, y se está estudiando muchísimo más cáncer, ¿verdad? Porque ahora sabemos que dentro del cáncer esto no ha terminado y todavía se sigue estudiando aún más. Pero sí, uno de los cánceres que tiene más relación con el estrés es el cáncer de ovario en las damas. Ahora, doctor, nos comentaba usted también el tema del aumento de peso. O sea, me estreso y aumento de peso, y aumento de peso y me estreso. No, esto es un círculo vicioso terrible, correcto, ¿verdad? Uno dice, no, con estas chichas que me dan lo mínimo que podría hacer es quemar calorías, ¿verdad? Pero no, la cosa es diferente a lo que quisiéramos. La cosa es diferente. El cortisol, y voy a dar una explicación un poco más técnica, pero el cortisol en sangre elevado hace que atraviese la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una barrera que nosotros tenemos que lo que está en la sangre no permite que pase el cerebro, las neuronas, pero el cortisol pasa a las neuronas, ¿verdad? Entonces, ese cortisol que pasa a las neuronas interfiere con las hormonas que se encargan de la saciedad, principalmente la leptina. Entonces, si el cortisol interfiere sobre la producción de la leptina, que se encarga de la saciedad, y no se va a producir de una manera adecuada, entonces la saciedad va a estar baja. Y yo creo que yo siempre a todos los pacientes cuando los abordo la primera vez acá en la clínica, siempre les explico esto. La obesidad, hay un problema hormonal donde la leptina está baja, y la causa de que esa leptina esté baja se relaciona. Una de las causas principales es que el cortisol esté alto. Entonces, la leptina está baja. Y las hormonas que principalmente se encargan del hambre, la grelina, es la hormona de los antojos, que quiera comer más, que quiera, que no esté satisfecho, satisfacido, como dijo un amigo mío. La idea es que esa hormona esté alta. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con el paciente? O explicándole, mira, que realmente estar estresado genera un desequilibrio hormonal a nivel cerebral, a nivel neuronal, que usted no esté saciado, que coma un montón, que no se dé cuenta que está comiendo un montón y que tenga un montón de hambre, que esté antojado y que quiera comer mayores cantidades. Entonces, vea que al final la explicación de la obesidad o del sobrepeso, el problema de peso en general, está muy relacionado con esta situación de estrés. Doctor, y es que ya hablábamos acerca de otras enfermedades, tales como el cáncer, que ya nos decía usted tan preocupante, pero hay otras situaciones a nivel emocional que también el tema de estrés impactan directamente, sufrir de ansiedad, sufrir de depresiones, son muchísimas cosas que no solo afectan nuestra parte física, sino la parte emocional, que es algo que deberíamos de cuidar tantísimo. Correcto. ¿Qué paciente que ha estado estresado en un proceso agudo o un proceso un poquito de largo, ¿verdad? O varios días de estar estresado, no les desencadena en depresión? También hay alteraciones moleculares de neurotransmisores, unas explicaciones muy técnicas que al final desencadenan en paciente en depresión después de pasar un episodio agudo de estrés o de ira, ¿verdad? O esa que explotan popularmente, se dice así. Entonces, al final también se ve afectada la parte emocional, porque vemos a pacientes que estaban estresados crónicamente por una situación laboral, por ejemplo, que desencadenaron en episodios de depresión mayor, que inclusive necesitaron incapacidad por psiquiatría o por nosotros, por la parte de medicina general, para poder abordarlos. Entonces, vean que realmente la situación va más allá que un simple desequilibrio hormonal, que un simple estímulo, y que realmente las consecuencias son muy graves para la salud. Doctor, ¿cómo se le puede llevar la contraria al estrés? Porque yo creo que muchos nos hemos resignado a que el estrés es algo, o sea, que es parte de nuestra vida. ¿Qué podemos hacer? Algunas técnicas, algunos hábitos que podamos desarrollar para poder sobrellevar un poco más tranquilo el diario vivir. Yo siempre le digo a mis pacientes, y siempre se lo digo a mis amigos, a la gente que tengo cerca, hagan cosas que les gusten, cosas sanas, ¿verdad? No van a hacer cosas malas que les gusten, sino cosas sanas que les gusten, por favor. Inviertan tiempo en ustedes, saquen un poquito de tiempo, 15 minutos al día, para que puedan hacer alguna actividad que les guste. Algo tan sencillo como ver una serie, algo tan sencillo como caminar con el perro, algo como salir con la bicicleta un ratito.
o sea, lo que ocupamos es que se despegue ese paciente del estímulo estresante y que pueda hacer algo que realmente le ayude, o sea, que le guste. Yo nunca pongo actividades que a mí me gusten para los pacientes, sino les digo, haga actividad que a usted le guste, saque tiempo para usted mismo, porque si usted mismo no saca tiempo para usted, nadie va a sacar tiempo para usted. La otra cosa que siempre les digo a los pacientes y en general, por favor establezcan límites, no controlen cosas no traten de controlar cosas que están por encima de usted. En relación al trabajo, por ejemplo, no traten de controlar cosas que no pueden ustedes controlar, porque al final están sobrecargándose sobre algunas situaciones que realmente intervengan usted o no intervengan, de igual forma se van a desencadenar de la misma manera. Al final de cuentas, doctor, nadie puede hacer por nosotros ese trabajo de controlar y sobrellevar las situaciones que nos estresan. Y, por el contrario, nosotros sí podemos impactar negativamente a otras personas y nuestro entorno con el estrés que cargamos. Quisiera, doctora, antes de terminar, alertas que pudiésemos comentarle a las personas. Si usted presenta esto y esto y esto, está en una alerta, ya está sobrepasando ese límite de estrés y le puede llevar a una situación más compleja. Van y se toman la presión arterial porque les dolía la cabeza y se toman la presión arterial y está elevadísima, con las frecuencias cardíacas elevadísimas. Y van otra vez y se la vuelven a tomar y otra vez está... pero ya se me quitó el dolor de cabeza, pero sigues teniendo las presiones elevadas. O sea, hubo un gatillo que desencadenó que fueras hipertenso. O pacientes que fortuitamente se hacen un examen de laboratorio y salieron con el azúcar un poco elevado. Pero vieras que no, ¿verdad? Yo me he sentido bien, pero vieras que hace un mes estuve muy... Entonces, al final hay un gatillo que desencadena, si estamos predispuestos a una enfermedad, hay un gatillo que desencadena, que se desencadene la enfermedad y no hay vuelta atrás. ¿Okay? Entonces, signos de alarma, sabemos que los síntomas físicos son un montón, pero ya cuando los síntomas físicos también alteran laboratorios, también alteran presión arterial, también alteran frecuencia cardíaca, entonces ya son signos de alarma que no solo es un simple estrés pasajero que fue algunos días, sino que ya hay un daño que desencadenó en una enfermedad crónica que al final, volvemos a lo mismo, está desencadenado por el común denominador, el estrés. Un estrés que muchas veces llega al punto, doctor, que debe tratarse con ayuda de profesionales. Por supuesto, ¿verdad? Acudir, hablar, sacar tiempo para ustedes y como siempre lo digo, estamos para ayudarles. Al final hay pacientes que nos dicen, no, mira, no tengo tiempo, no puedo hablar con nadie y sacan el ratito en la consulta para desahogarse y yo, bueno, aquí estamos, los brazos están abiertos para ayudarles siempre. En buena hora, doctor, porque solo este ratito que hemos conversado usted y yo me siento así como más sueltica. Ya no está estresada. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tema haya sido de muchísima utilidad para ustedes y le invitamos a seguir con nosotros porque venimos con un bloque extraordinario que sabemos les va a llenar a ustedes de muchísima inspiración. En breve regresamos.